La noche en Ouagadougou se desplegaba con una calma insultante, una quietud tan profunda que parecía una burla a las tormentas que se gestaban en las sombras. El único sonido que rasgaba el pesado manto de silencio era el distante y metódico ronroneo de los camiones militares, guardianes de un orden que estaba a punto de saltar por los aires. Dentro de la fortaleza presidencial, las luces se iban rindiendo a la oscuridad, señal de que la jornada llegaba a su fin. El presidente Ibrahim Traoré, arquitecto de la disciplina y maestro de las estrategias nocturnas, acababa de concluir otra extenuante sesión con su cúpula de seguridad. Avanzaba por el inmaculado corredor de mármol hacia el santuario de sus habitaciones privadas, escoltado por la personificación misma de la lealtad inquebrantable, su más fiel protector. Un hombre que era su escudo, un hombre que, sin que nadie lo supiera, se convertiría en su verdugo. Este hombre había estado a su lado desde el principio, curtido en batalla, silencioso, letal cuando era necesario. Había salvado la vida de Traoré en más de una ocasión. Se decía que el presidente dormía tranquilo sabiendo que él estaba de servicio. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía sospechar, era que algo ya había cambiado en la oscuridad. En algún lugar se había cruzado una línea. Se había enviado una señal, y ahora, uno de los hombres más protegidos de África estaba a punto de enfrentarse a la muerte. No a manos de un asesino extranjero, sino del mismo hombre que juró protegerlo con su vida. Exactamente a las 23:47 horas ocurrió el hecho. 3 disparos, agudos, rápidos, deliberados, resonaron por los pasillos de mármol como un trueno. Los guardias acudieron presurosos. Las alarmas sonaron. La sangre manchaba las baldosas pulidas del suelo. Traoré yacía en el suelo. Su boina roja había caído a su lado y su uniforme estaba empapado en un intenso carmesí. El guardia de confianza permanecía de pie sobre él, con el arma aún caliente y los ojos vacíos, como si estuviera ausente. El caos estalló dentro del palacio. Las radios gritaban. Los soldados desenfundaron sus armas. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Ni los presentes, ni el propio guardia, ni mucho menos Traoré. Y sin embargo, mientras yacía inmóvil, algo extraño sucedió. Todavía respiraba. Su nombre no era ampliamente conocido por el público, sin apariciones llamativas en la prensa ni presencia en redes sociales. Existía en las sombras, exactamente donde un hombre como él era más peligroso. Para el presidente, él era más que seguridad. Era un escudo, un fantasma, un muro silencioso de acero en un mundo de enemigos cambiantes. Habían compartido zonas de guerra, comidas y momentos de silencio durante emboscadas. Algunos susurraban que Traoré confiaba en él más que en sus propios ministros, y ¿por qué no lo haría? El hombre ya había recibido balazos por él. Le llamaban Comandante KS, solo iniciales. Su historial era impecable, condecorado, leal, o eso parecía. En privado, Traoré lo llamaba hermano. Entonces, ¿cómo puede un hermano levantar un arma contra el hombre por el que juró morir? La respuesta no fue sencilla. En los días previos al tiroteo, el comandante KS había comenzado a comportarse de manera diferente. Más callado de lo habitual, distraído. Pasó más tiempo solo, evitó los informes vespertinos habituales y miraba a lo lejos cuando los demás reían. Algunos lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. Después de todo, este era el hombre de mayor confianza de Traoré. Si alguien estaba por encima de toda sospecha, era él. Pero algo había estado sucediendo en secreto. Mensajes cifrados, llamadas ocultas, una reunión fuera de la ciudad. Las cámaras de vigilancia revelaron más tarde una figura sombría entregándole un sobre sellado. Su contenido,
desconocido. Lo que está claro ahora es que lo que había en ese sobre lo cambió todo. Esa noche, mientras caminaba detrás de Traoré, con la mano cerca de su funda, no estaba protegiendo, se estaba preparando. Y en ese momento de traición, cuando apretó el gatillo, no fueron solo balas las que alcanzaron a Traoré. Fue la ruptura de la confianza, el colapso de la certeza, el surgimiento de un juego más oscuro y más frío que se desarrollaba mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Y el hombre que creían que nunca se rendiría simplemente apretó el gatillo, y sus acciones conmocionaron al mundo. Los disparos resonaron como truenos en el recinto presidencial. 1, 2, 3, cada uno desgarrando el aire y el corazón de una nación. En los segundos que siguieron, el tiempo pareció congelarse. El corredor de mármol, antes tranquilo y pulido, ahora estaba pintado con salpicaduras de sangre. Y en el centro de todo estaba el capitán Ibrahim Traoré, el líder de una revolución, el símbolo de una África soberana, inmóvil, sangrando, apenas respirando. El caos explotó como una tormenta. Los guardias vinieron corriendo desde todas direcciones. Las radios crepitaban con mensajes de pánico. Los protocolos de seguridad entraron en vigor. El palacio, habitualmente una fortaleza de control, se convirtió en una zona de guerra y confusión. Algunos se arrojaron al suelo, pensando que se trataba de un ataque extranjero. Otros gritaban pidiendo médicos. Las órdenes chocaban, pero por encima del ruido, una cosa quedó terriblemente clara. El tirador no era ningún forastero. No corrió, no se escondió. Estaba allí, como el protector de élite del presidente. Con la pistola humeante todavía en la mano, su expresión estaba vacía. Sin rabia, sin arrepentimiento, solo una calma escalofriante, como si ya hubiera aceptado lo que vendría después. Los guardias dudaron, no querían creerlo. Por un momento nadie se movió. ¿Era esto real? Era un simulacro. Había sido drogado y controlado el comandante KS, pero la sangre en el uniforme de Traoré decía lo contrario. Luego vino el derribo. Un soldado gritó y arremetió. Otros siguieron su ejemplo. KS no se resistió. Soltó el arma y cayó de rodillas. Susurró algo apenas audible antes de que lo arrojaran al suelo. No tuve elección. ¿Qué significaba eso? No tuvo elección. Obligado, chantajeado, programado. Las preguntas estallaron como un reguero de pólvora, pero la prioridad estaba clara: salvar a Traoré. En medio del caos, un médico se arrodilló, buscó el pulso y lo encontró. Débil, pero allí estaba. Contra todo pronóstico, el hombre que recibió 3 balazos en el pecho seguía con vida. Pero ahora, nada era seguro. Porque si el hombre más leal del presidente pudo traicionarlo, ¿quién más lo habría hecho? Las sirenas eran ensordecedoras. Las luces rojas destellaron en los pasillos de piedra del Palacio Presidencial mientras se activaban los protocolos de emergencia. En cuestión de minutos, el recinto, normalmente un centro controlado de orden y precisión, se disolvió en una colmena de miedo, confusión e instinto. Guardias de élite sellaron todas las entradas. Las puertas automáticas cayeron con un crujido metálico. Los helicópteros sobrevolaban en círculos. Dentro del centro de comando, las pantallas se iluminaron con alertas urgentes. Ataque dentro del palacio. Posible sabotaje interno. Se desconoce el estatus del presidente. Nadie sabía lo que acababa de pasar, solo que a Traoré le habían disparado y que el tirador era uno de los suyos. Los comandantes gritaban órdenes contradictorias. A un escuadrón se le ordenó buscar infiltrados. A otro se le ordenó evacuar el ala diplomática. Los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos susurraban que Traoré ya estaba muerto. Otros insistieron en que se trató de un intento de golpe de Estado.
Las embajadas extranjeras estaban llamando. La prensa internacional estaba al tanto. El alto mando militar había guardado silencio. La capital entera contuvo la respiración. Pero en el centro de la tormenta, en lo profundo de una unidad médica de alta seguridad bajo el palacio, un equipo de médicos militares trabajaba desesperadamente. Traoré fue llevado en una camilla, apenas consciente, con el pecho empapado en sangre y la respiración superficial y errática. No necesitaban preguntar qué pasó. Sus heridas hablaban más fuerte que las palabras. 3 balas. 2 de ellas habían atravesado tejido blando. Una había rozado una costilla y perforado un pulmón. Cada segundo contaba. Por encima del caos se oyó una voz, la de un joven médico inclinado sobre la mesa. Todavía está vivo. Podemos salvarlo. Esa frase desató algo. Fuera del quirófano se reunió su círculo íntimo. Sus expresiones no eran solo sombrías, estaban marcadas por la traición y la conmoción. Pero debajo del miedo había una creciente determinación y fuego. Porque si Traoré vivía, habría consecuencias. Y si moría, Burkina Faso ardería. En la sala de emergencias, el tiempo transcurría de forma diferente. Cada tic-tac del reloj resonaba como el tambor del destino. Mientras el presidente Ibrahim Traoré yacía pálido y sangrando en la mesa de operaciones de acero, estalló una guerra silenciosa entre la muerte y la determinación. Los monitores emitían pitidos erráticos. El equipo médico, cuidadosamente seleccionado por su precisión y lealtad, trabajó con una concentración aterradora. Aquí no había lugar para el miedo, solo para la acción. 3 balas. Una había rozado una costilla, otra había atravesado limpiamente el músculo, pero la tercera casi lo mata. Había desgarrado el borde de su pulmón. La sangre fluía hacia lugares donde no debía estar. Los niveles de oxígeno estaban cayendo. Para la mayoría de los hombres, este habría sido el final. Pero Traoré no era como la mayoría de los hombres. Se aferró a la vida con algo más profundo que el instinto, algo casi desafiante. Sus dedos se crisparon y su mandíbula se tensó. A pesar de la anestesia, la tensión en su cuerpo era inconfundible, como si alguna parte de él supiera que la batalla no había terminado. Ni ahí afuera, ni aquí adentro. Fuera del quirófano, el palacio permanecía cerrado. Los jefes de seguridad aguardaban entre el pánico y el silencio. Una sola frase se repetía en susurros por los pasillos. Está todavía vivo. Nadie tenía respuestas. Luego, después de horas de combate quirúrgico, apareció el médico jefe. Su rostro estaba cubierto de sudor, sangre en su uniforme, ojos abiertos. Lo logró. Un suspiro de alivio recorrió el recinto. Los puños se relajaron. Algunos lloraron en silencio, otros simplemente miraron con incredulidad. Traoré había hecho lo imposible. Había sobrevivido a un triple intento de ejecución a quemarropa. Pero esta no fue solo una historia de supervivencia. Fue el acto de apertura de algo mucho más grande. Porque cuando Traoré abrió los ojos de nuevo, aturdido, débil, cosido y magullado, no preguntó qué había pasado. Susurró una palabra: justicia. Y con esto, el hombre al que intentaron silenciar declaró la guerra. La habitación estaba en silencio cuando despertó. No había máquinas sonando, ni una multitud de médicos. Solo una luz suave, un monitor de ritmo cardíaco y el pesado silencio de la incredulidad. El capitán Ibrahim Traoré abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la neblina de los analgésicos y la pérdida de sangre. Su pecho ardía con cada respiración. Su cuerpo se sentía como si hubiera pasado por una guerra. Y en muchos sentidos, así fue. La enfermera a su lado jadeó. Un segundo después, un médico militar presionó un intercomunicador.
está despierto. En cuestión de segundos, el pasillo exterior cobró vida. Asesores, jefes de seguridad, ministros, todos congelados en anticipación. El hombre que creían haber perdido respiraba, consciente, vivo. Pero nadie sabía qué esperar. Lo recordaría. Hablaría. Dentro de la habitación, un general dio un paso adelante, con la mano ligeramente temblorosa, mientras se inclinaba sobre Traoré. Presidente sabe dónde está. Traoré no asintió, no lloró. Sus ojos recorrieron el techo por un momento. Luego, lenta y dolorosamente, giró la cabeza y susurró solo una palabra. Justicia. Ni venganza, ni ira, ni miedo. Justicia. Esa sola palabra golpeó más fuerte que cualquier disparo. No fue solo una reacción, fue una decisión, una dirección. Y para quienes lo oyeron, envió una ola de electricidad a través del corazón del Estado. Porque la justicia significaba más que el castigo. Significaba investigación, represalia, revelación. Traoré no solo estaba vivo, estaba listo para contraatacar. Inmediatamente, las más altas esferas del aparato de seguridad de Burkina Faso activaron un protocolo clasificado denominado Operación S-24. Era un plan diseñado para un escenario impensable, la traición del círculo íntimo. Se desbloquearon archivos, se rastrearon teléfonos y se analizaron imágenes de vigilancia. En menos de 12 horas, el palacio se convirtió en un centro de mando, no de defensa, sino de contraataque. Y durante todo ese proceso, desde su cama de hospital, Traoré permaneció en silencio, observando, esperando, sanando. Pero todos sabían que no permanecería en silencio por mucho tiempo. Los informes iniciales lo calificaron de traición, un acto deshonesto, una anomalía trágica. Pero el capitán Traoré no estaba convencido. Desde su cama de hospital, magullado y con puntos de sutura, revisó el metraje fotograma a fotograma. Escuchó archivos de audio interceptados. Leyó informes de seguridad clasificados con la calma de un soldado que se prepara para su próxima batalla. Y entonces lo vio. Un detalle que muchos pasaron por alto. En las horas previas al ataque, el comandante KS había salido del palacio durante exactamente 12 minutos. Ningún registro oficial, ningún contacto por radio, solo una pausa silenciosa en su patrón habitual. Esa fue la primera bandera roja. La segunda se produjo cuando los analistas investigaron su aplicación de mensajería encriptada. Registros eliminados, redireccionamientos de VPN, 3 números extranjeros, no registrados, imposibles de rastrear. La tercera fue el pago, un depósito repentino en la cuenta en el extranjero de un primo lejano. Más de $350,000 transferidos en criptomonedas. No fue una traición nacida de la emoción. Esto era un contrato. Traoré llamó a su jefe de inteligencia. Encuentren la fuente, dijo con la voz ronca por la cirugía, pero con los ojos tan agudos como siempre, y háganlo en silencio. Lo que siguió fue la operación de inteligencia más discreta y agresiva en la historia de Burkina Faso. Se lanzaron drones de vigilancia sobre residencias diplomáticas. Unidades cibernéticas rastrearon direcciones IP a través de 3 continentes. Los agentes volaron a Ghana, Malí y Costa de Marfil bajo identidades falsas. Luego vino el descubrimiento que lo cambió todo. Se encontró un teléfono satelital seguro en la casa del primo de KS. En su interior, un mensaje programado para eliminarse automáticamente en 72 horas. El mensaje era simple. Objetivo confirmado. Proceder. Fondos asegurados. Prioridad. Eliminar. No estaba firmado. Pero el número estaba vinculado indirectamente a un conocido agente de inteligencia que operaba desde Abiyán. Ahora era innegable. No fue un acto interno de locura. Fue una operación.
En algún lugar, más allá de las fronteras de Burkina Faso, alguien había dado la orden de matar al capitán Ibrahim Traoré, y él iba a descubrir quién. Traoré no hizo ninguna declaración pública, ninguna conferencia de prensa, ningún discurso televisado. En cambio, el presidente, todavía recuperándose de 3 balazos en el pecho, estaba sentado en una habitación militar privada, con los ojos fijos en un mapa digital de África Occidental. Los puntos rojos marcaban pings telefónicos, transferencias cifradas y alianzas silenciosas. Para el mundo exterior, él estaba descansando, pero detrás de esos muros vigilados estaba planeando el contraataque. Solo había 6 personas en esa habitación: su jefe de inteligencia de mayor confianza, su ministro de defensa, 2 especialistas en operaciones cibernéticas, un exmercenario convertido en agente doble y el propio Traoré. Sus palabras eran frías, tranquilas, calculadas, sin ruido, sin presión, sin pánico. Los atraparemos antes de que tomen el país. Y así comenzó la Operación Vórtice, un plan de represalia extraoficial diseñado para desmantelar la red detrás de su intento de asesinato, pieza por pieza. En plena noche, comandos de élite cruzaron la frontera hacia el norte de Costa de Marfil bajo cobertura civil. Al mismo tiempo, drones equipados con interceptores de señales sobrevolaron objetivos clave en Ghana y Togo. Camiones sin identificación salieron de un depósito militar en el este de Burkina Faso, cargados con equipos de vigilancia y centros de detención clandestinos móviles. Dentro de Ouagadougou, los civiles no vieron nada más que calma, pero bajo tierra se estaban descifrando archivos, clasificando nombres y señalando a los colaboradores. Un nombre aparecía una y otra vez: un político. Había huido de Burkina Faso hacía meses, afirmando estar exiliado. Pero la información lo situó en una finca privada en las afueras de Abiyán, custodiado por una pequeña milicia y recibiendo frecuentes llamadas de un número europeo vinculado a una embajada. Traoré entrecerró los ojos. No quería que se enviara un mensaje. Quería dar una lección. En 48 horas, la finca quedó a oscuras. Corte de comunicaciones. Los guardias desaparecieron, sin explosiones, sin sangre en la calle. Solo silencio. Un silencio que habló más fuerte que cualquier advertencia oficial. Esto no fue justicia a través de los tribunales. Esto era justicia a través de la precisión. Y el mundo ni siquiera se había dado cuenta de que la guerra había comenzado. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando se produjo el operativo. Ninguna sirena, ninguna advertencia, solo un ruido silencioso y el zumbido de un convoy sin luces, avanzando por el borde este de Abiyán. Dentro del recinto amurallado de una finca de lujo, los guardias todavía estaban en rotación nocturna, relajados, desprevenidos, confiados en el silencio de la protección diplomática. Pero esa noche, el silencio fue el arma. Un equipo táctico, compuesto por fuerzas especiales de élite burkinesas, con equipo no identificado, avanzó con precisión quirúrgica. En menos de 5 minutos, el perímetro fue neutralizado, las comunicaciones cortadas, las cámaras desactivadas, y no se disparó ni un solo tiro. Dentro lo encontraron Isaka Diallo, exministro burkinabé convertido en exiliado, sospechoso durante mucho tiempo de colaborar con potencias extranjeras. Pero esta vez, la evidencia fue abrumadora. En su estudio privado, los agentes descubrieron 2 teléfonos satelitales encriptados, una insignia diplomática falsificada de un estado europeo no identificado y una computadora portátil conectada a la misma billetera de criptomonedas utilizada para pagar al asesino. Pero el verdadero shock llegó con la segunda detención. Un hombre con doble pasaporte, uno marfileño y otro francés,
con autorización diplomática y un alto oficial de enlace asignado a programas de estabilidad regional. Había estado con Diallo durante semanas. Dijeron que era para coordinar una ONG, pero los mensajes recuperados de su teléfono desechable contaban una historia diferente. La primera fase falló. Los objetivos sobrevivieron. ¿Cuál es el siguiente paso? La información fue divulgada únicamente al círculo íntimo de Traoré, pero fue suficiente. En cuestión de horas, los rumores se extendieron de Niamey a Bamako, de Lomé a París. Los dirigentes hicieron llamadas discretas. Las embajadas extranjeras guardaron silencio. La Alianza de Estados del Sahel, AES, se activó plenamente. Esto no fue solo un asesinato fallido, fue una provocación geopolítica. Y alguien acababa de ser descubierto con las manos dentro del pecho de una nación soberana. Y ahora todos se preguntaban, si Traoré sobrevivía a un golpe tan profundo, ¿qué haría a continuación? Las cámaras enfocaron. Eran exactamente las 20 horas. Durante 2 semanas, el mundo había esperado. Habían circulado rumores de que Traoré estaba muerto o escondido, paralizado o planeando venganza. El silencio de Ouagadougou había sido ensordecedor. Pero esa noche todo cambió. La pantalla se iluminó. Allí estaba él, de pie, con vida. El capitán Ibrahim Traoré, con vendas aún visibles bajo su uniforme militar y cicatrices frescas en su rostro, pero con una postura firme. Miró directamente a la lente, sin teleprompter, sin pausas predefinidas. Solo un hombre que había sobrevivido a 3 balas y había regresado con fuego en los ojos. Sus primeras palabras silenciaron un continente. Intentaron acabar conmigo. Fracasaron. La habitación detrás de él estaba llena de banderas. La de Burkina Faso, el estandarte de la AES y un nuevo símbolo. Un halcón en ascenso agarrado con garras de acero. La insignia de la Operación Vórtice. Cada detalle fue deliberado. Cada palabra calculada para el impacto. No mencionó nombres, no directamente. Pero el mensaje estaba claro. Hemos identificado a los responsables. Algunos llevaban uniformes, otros traje. Algunos se escondieron detrás de embajadas, otros detrás de causas falsas, pero todos enfrentarán la justicia, en esta vida o en la próxima. El discurso no fue solo para Burkina Faso. Fue para cada líder que observaba desde la distancia, preguntándose si Traoré daría marcha atrás. Pero no lo hizo. Para aquellos que planearon este ataque, entiendan esto. Todavía estoy aquí. Y ahora no solo estoy luchando por mi vida, estoy luchando por el futuro de este continente. Vinieron por un hombre, despertaron un movimiento. La multitud afuera del palacio estalló en cánticos. Traoré, Traoré, Traoré. En ese momento, la historia se dividió. Él no era solo un superviviente, era un símbolo de desafío, de soberanía, de la voluntad inquebrantable de un pueblo que resurge de sus cenizas. Y en algún lugar, en el silencio de un ministerio de Relaciones Exteriores, alguien se dio cuenta de que no habían detenido a Traoré, lo habían hecho imparable. Únete a la historia de Ibrahim Traoré. Sus relatos de valentía y lucha han conmovido corazones en toda África y más allá. Si estas historias te inspiran, te invitamos a apoyar nuestro canal. Dale me gusta a este video. Suscríbete para no perderte ningún contenido y comparte estas emocionantes historias con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que cambian el mundo.